Amante Padre que está en los cielos, grande y exaltado es su nombre. Nos hemos congregado en nuestras casas este día para hacer de nuestros hogares un templo para ti, un lugar donde tu presencia se pueda sentir. Invocamos tu nombre en esta hora para pedirte primeramente que perdones nuestros pecados y para rogarte que por tu misericordia y por tu grande amor, tu divina justicia nos sea imputada e impartida para el resto de nuestra vida. Te rogamos, Señor, que al dedicarte este homenaje, honrando tu nombre en este día santo, tú puedas sentirte contento, porque lo estamos haciendo con todo nuestro corazón. Quédate con nosotros, por favor, que podamos sentir tu presencia aquí en medio nuestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles de un tema de actualidad, el cual he titulado, como ustedes ven en la pantalla, Cuando la libertad religiosa comienza a cambiar de significado. Hace algunas semanas me quedé con el deseo de compartir este tema, pero por razones de salud, como ya ustedes conocen, no lo pude hacer. Y digo hace algunas semanas, porque fue el 26 de junio que se dio esta reunión que les pongo en la pantalla. Entre la recién creada Comisión de Libertad Religiosa y el presidente Trump en la Casa Blanca de aquí de los Estados Unidos. En aquella reunión participaron líderes evangélicos, católicos, judíos y representantes del gobierno de los Estados Unidos. Pero no fue solamente la reunión lo que despertó el interés de muchos estudiantes de la profecía. Lo que realmente llamó la atención fueron algunas de las declaraciones que allí se hicieron. Entre ellas, la idea de que el concepto tradicional de la separación entre la iglesia y el Estado ya no debe seguir teniendo la influencia que ha tenido durante generaciones, y que debe ser replanteado por uno de construir puentes entre ambas instituciones. También se recomendó que el Departamento de Justicia emita una nueva interpretación de la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Para muchos, aquellas declaraciones fueron simplemente una opinión más dentro del debate público. Pero desde una perspectiva constitucional, eso, hermanos, representa un cambio importante en la manera en que el gobierno entiende su relación con la religión. Ahora, desde la perspectiva adventista, este punto merece especial atención, porque el espíritu de profecía repetidamente habla sobre el peligro que representa la unión de la iglesia y el Estado. De manera que para quienes hemos estudiado durante años Daniel, Apocalipsis y el conflicto de los siglos, resulta inevitable preguntarnos si estamos viendo desarrollarse delante de nuestros ojos principios que la Biblia y el espíritu de profecía anunciaron desde hace mucho tiempo.
Por tal motivo, vean ustedes, hasta el liderazgo de la Iglesia Adventista de la División Norteamericana se pronunció enviando una carta que la tengo acá a la comisión para hacerle saber su preocupación sobre el replanteamiento en cuanto a la separación de la Iglesia y el Estado. Debo confesar que me gusta cómo ha sido redactada esta carta. Me parece muy puntual, histórica, formal y jurídica. Pero les pongo esa pregunta en la pantalla. ¿Cuál es el peligro de que se quiera cambiar el concepto sobre la separación entre iglesia y Estado por uno de construir puentes entre ambas instituciones? ¿Cuál es el peligro? Y aquí me gustaría escuchar a alguno de los que están conectados que llamen a los teléfonos que están en pantalla para escuchar su opinión. ¿Habrá alguien en la audiencia que quiera participar contestando esa pregunta? Voy a mantener la pregunta en la pantalla mientras alguien llama. Y le quisiera pedir que participe, que se circunscriba a la pregunta y que nos diga cuál es el peligro de que se quiera cambiar el concepto sobre la separación entre iglesia y Estado por uno de construir puentes entre ambas instituciones. ¿Quién quiere llamar? Ahí están los números en pantalla. ¿Habrá alguien que quiera opinar? No me dejen solo, los vi que participaron, los oí que participaron en la lección de escuela sabática, así que participen ahora aquí también. ¿Quién quiere llamar y decir, mire pastor, el peligro de eso es esto? A ver, yo sé que en la audiencia hay hermanos estudiosos de las profecías y del espíritu de profecía y saben muy bien que lo que estoy tratando es un tema de actualidad. Adelante, Dios me le bendiga. ¿Con quién tengo el gusto? Señor, primero que nada, le doy muchas gracias a Dios porque usted está recuperándose. Amén. Y para mí, mi opinión es que eso es un peligro porque según la palabra de Dios, la iglesia con el Estado, Dios no va con eso, porque el Señor dice en su palabra que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esa es mi opinión. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bien acertada su opinión. Le agradezco. ¿Habrá alguien más que quiera opinar? Este es el momento. Así como la hermanita ya en breve nos dio su punto de vista, alguien más que desee decirnos. Adelante, ahí está la línea activa ahorita. Bendiciones. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenos días. Feliz sábado, hermano. Amén. Pastor. Amén. ¿De dónde me llama, hermanita? Para mí la unión entre la religión y el Estado es el comienzo de la ley dominical. Bendiciones. ¿Con quién tengo el gusto? Señor le bendiga. Buenos días. Feliz Santo Sábado. Adelante. Dios lo bendiga, hermano. Soy yo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Feliz sábado. Amén. Su nombre, por favor, y de dónde me llama. Estanislao Martínez, llamando de Houston. Ah, qué gusto de escucharle, hermano Estanislao. Díganos, por favor, cuál es el peligro de que se quiera cambiar el concepto sobre la separación entre la iglesia y el Estado. Bueno, primeramente, gracias a Dios que usted está recuperándose y va a seguir orando por usted. Muchas gracias. Y veo que están tratando de, con esa unión, tratar de promulgar una ley, que es la ley dominical, tal como dice la Escritura y el Espíritu de Profecía. Ok. Entonces usted ve un peligro que esto se llegue a concretar, aunque en este momento es un reporte, sí, es un estudio que están haciendo, pero usted ve un peligro porque podría por allí llegar a concretarse la ley dominical más tarde, ¿verdad?
Así es, hermano. Ok. Así debe estar como lo explica Apocalipsis 13:11. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, hermano Estanislao, por compartir su punto de vista. Que Dios me lo bendiga. Ok, hermano, Dios lo bendiga. Amén, Bendiciones, Dios primero que siga recuperando. Amén. Primero Dios, sí. Claro, vamos a la siguiente llamada, Eliseo, por favor. ¿Con quién tenemos el gusto? Adelante. El Señor le bendiga. Y buenos días, feliz sábado, hermano. Amén. ¿Cómo es su nombre? Pastor, yo no se escucho, a usted no lo escucho bien, pero no importa, yo voy a decirle mi opinión. Adelante. Mi opinión es que, sí, mi nombre es Daniel Alcántara, yo soy de Nueva York, de la iglesia de Vermilion, de Dykeman. Yo lo que pienso es que si hacen ese puente entre la religión y el Estado, ellos lo que van a querer cambiar el día para que ellos celebren el domingo de culto y nosotros tengamos que hacer eso. Y si no, nosotros no lo hacemos, entonces ahí nos van a comenzar a perseguir, la persecución. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho su opinión. ¿Quién más quiere llamar para dar su punto de vista, su comentario sobre esa pregunta que está en pantalla? ¿Quién más quiere llamar? El Señor le bendiga, hermano, hermana. Sí, buenos días. Hermana Gisela. Feliz sábado, ¿me escucha, pastor? Sí, hermana Gisela, le escucho. Dios me la bendiga. Amén, igual usted, bendiciones y que siga recuperándose, porque no sabíamos que estaba enfermo. Sí. Tenemos un pie fracturado por ahí, pero está recuperándose. Oh, sí. Ay, que Dios le ayude a restaurar. Amén. Bueno, le doy mi opinión, le doy mi opinión, aunque no lo escucho a usted directamente. Mi concepto sobre la unión, ¿verdad?, de tender el puente entre iglesia y Estado, como ya dijeron muchos hermanos, es imponer la ley dominical. Es imponer la ley dominical porque la iglesia se va a imponer sobre el Estado y va a obligar al Estado a cumplir todas las leyes que ellos quieran imponer a la población. Y al que no lo cumpla, pues ya tendrá sus sanciones, como para nosotros que guardamos sábado y no vamos a estar a transigir con guardar el domingo y vamos a sufrir las consecuencias. Amén, amén. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermana. Que Dios me la bendiga. Qué bonito lo que nos ha dicho. Pero está la línea abierta para alguien más que quiera hacerlo. Ahí están los números en pantalla. Llamen, hermanos. Voy a recibir 2 llamadas más para luego yo continuar con el tema, porque voy a hacer otra pregunta más adelantito. ¿Quién más quiere dar su opinión sobre esta pregunta que está en la pantalla? ¿Hay alguien más que quiera participar? Ahí está la línea activa. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Adelante. Buenos días, pastor. Yo llamé hace ratito y dije que el puente de unir la religión con el Estado es el comienzo de promulgar una ley dominical y luego restringir la conciencia del pueblo de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias por participar. Dios me la bendiga. Una llamada más vamos a tomar. ¿Quién quiere marcar uno de los números que están en pantalla? Ahí está la llamada. El Señor le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Hello, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Hay un ruido. Hello, ¿me escucha, pastor, ahora? Sí, claro. Adelante, hermana. Estamos ya en los últimos días, mis queridos hermanos. Y sabemos que ya hace 100 y pico de años que hemos estado predicando estos eventos que están pasando a la luz de nuestros ojos. Y tenemos que estar preparados. Ya llegó el tiempo, mis hermanos, de hacer una preparación única en nuestras vidas. Ya estamos viendo la formación de la iglesia y el Estado. ¿Ok? Ya eso está más claro que el agua. Por lo tanto, estamos viendo todas las señales que están cumpliendo.
que se están cumpliendo. Y ya esto está en el Congreso, ya está en la Casa Presidencial. Todo lo que dice la palabra de Dios y los testimonios. Mis hermanos, si esto no nos despierta a nosotros de este letargo en que hemos caído, Señor, ¿qué será lo que nos puede despertar a poder hacer un cambio en nuestras vidas? A poder dar un paso más allá de lo que no estamos haciendo, no hemos hecho en años y años. ¿Por qué la iglesia está en estas condiciones? ¿Por qué nosotros como individuos, como seres humanos, que alabamos al Señor y lo glorificamos? ¿Por qué estamos abriendo nuestros ojos y haciendo cambios, los cambios que hay que hacer? Y preparándonos, especialmente preparando nuestro carácter, porque ya estamos oyendo los pasos agigantados de un Dios que se aproxima a la tierra. Entonces, si esto no nos hace despertar, ¿qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a esperar la venida del Señor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hermano, despertemos. Esto está demasiado cerca, demasiado ya la ley dominical, a un hilito así. Tenemos que hacer una preparación única, y la preparación única es velar y orar. ¿Cuánto tiempo estoy orando al Señor? 15 minutos, 20 minutitos y ya. ¿Cuánto tiempo duro en oración con el Señor? ¿Cuánto tiempo estoy testificando, dándole al mundo este mensaje? Hermano, despertemos, ya el Señor está a la misma puerta. Despertemos. El otro puntito que quería decirle para terminar, porque no lo quiero hacer muy largo. ¿Cómo estamos en nuestra manera de vivir? ¿Estamos vistiendo como el mundo viste? ¿Estamos comiendo todo lo que el mundo come? ¿Estamos divirtiéndonos como el mundo se está divirtiendo? ¿Estamos escuchando la música que el mundo está escuchando? ¿Estamos viendo lo que Hollywood está poniendo en nuestra vista? Las películas, todo ese entretenimiento que estamos mirando, observando, el famoso mundial que se está llevando a cabo. Todos nuestros hermanos, hay miles y miles de hermanos en el mundial, poniéndolo atención. Es un tiempo, mis hermanos, que es solemne, que debemos estar preparándonos, y el diablo nos tiene a nosotros entretenidos con el mundial. Es un tiempo de emergencia donde el pueblo de Dios tiene que prepararse y está pendenciando en cosas, en las redes sociales, en cosas que no traen a la edificación de nuestra alma. Mis hermanos, llegó el tiempo que debemos de prepararnos y estar listos, porque ya el Señor está a la misma puerta. Termino con este párrafo para leerlo. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado la imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Se está cumpliendo, mis hermanos, esto al pie de la letra a nuestros ojos. Se está uniendo ya la imagen. Muchas gracias, que el Señor me lo bendiga y que podamos reflexionar y ponernos a cuenta con nuestro Dios. Es el momento ya. Gracias. Dios me lo bendiga. Muy bien, hermanos.
Muchas gracias, hermana. Voy a parar aquí las llamadas porque voy a continuar con la presentación. Agradezco, aprecio lo que han mencionado y ya voy a abrir la línea nuevamente para otra pregunta que tengo más adelante. Solamente les voy a agradecer que siempre sean así breves, cortito, ¿verdad? Para que otros puedan participar y yo pueda avanzar aquí con la programación. Muy bien. Ahí está la pregunta y voy a darle la respuesta de mi, digamos, estudio que he hecho. ¿Cuál es el peligro de que se quiera cambiar el concepto sobre la separación entre iglesia y Estado por uno de construir puentes entre ambas instituciones, tal como lo propone la Comisión de Libertad Religiosa creada por el presidente Donald Trump? Construir puentes. Suena como un lenguaje de cooperación, ¿no es verdad? Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿puentes para qué? Porque un puente puede servir para el diálogo o puede servir para trasladar poder de un lado al otro. Por otra parte, la separación entre la iglesia y el Estado nunca significó enemistad entre ambas instituciones. Significó protección mutua. Protegía a la iglesia para que el gobierno no controlara la conciencia y protegía al Estado para que ninguna religión utilizara el poder civil para imponer su fe. Pero cuando ese principio comienza a redefinirse, el riesgo es que poco a poco se considere que el gobierno tiene la responsabilidad de promover una determinada visión religiosa como si fuera un bien público obligatorio. Entonces la libertad deja de entenderse como el derecho de cada persona a creer o no creer y comienza a entenderse como el derecho de las instituciones religiosas a influir directamente en el aparato del Estado. Ese es el peligro. Ese cambio parece pequeño, pero históricamente ha sido el primer paso hacia la unión entre iglesia y Estado. Ese paso. No manejemos más el concepto de separación entre iglesia y Estado y mejor utilicemos un concepto de construir puentes entre ambas instituciones. Parece pequeño ese cambio, pero repito, a lo largo de la historia, así se dio el primer paso para unir a la iglesia y el Estado. Y por eso los adventistas del séptimo día, por más de 170 años, desde que J.N. Andrews escribió el primer artículo adventista sobre libertad religiosa, siempre ha defendido la separación entre la iglesia y el Estado. No porque sea un fin en sí mismo, sino porque históricamente ha sido una de las garantías más efectivas para proteger la libertad religiosa de todos, tanto de las mayorías como de las minorías. Por eso, la carta que ha mandado la división norteamericana, fechada en julio 13 del 2026, a esta comisión creada por Donald Trump, me gusta, porque ellos hacen referencia a la parte histórica. Esta carta está en inglés, yo la tengo en PDF, se las puedo mandar al que me lo pida, pero también la traduje al español. Así que tengo en formato de Word español y PDF en inglés la carta por si alguien me la pide y la quiere estudiar. Muy bien redactada. Yo de verdad ahí felicito al presidente de la división norteamericana y al director de libertad religiosa porque han hecho un excelente trabajo. Pero hermanos y hermanas, ¿qué es la libertad religiosa? Ahí está la pregunta.
¿Qué es la libertad religiosa para que los adventistas nos preocupemos tanto? ¿Qué es la libertad religiosa para que los cristianos se preocupen tanto? ¿Alguien quiere compartir su punto de vista? Voy a abrir nuevamente la línea. Ahí está la pregunta, la voy a mantener en la pantalla. ¿Qué es la libertad religiosa? Circunscribamos a esa pregunta. Ya vimos el peligro, pero ahora, ¿qué es la libertad religiosa? Ahí parece que está entrando una llamada, Eliseo. El Señor le bendiga. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Roberto, de la ciudad de Cancún. Amén. Dios les bendiga. Bueno, en cuanto a la pregunta de hacer un puente entre la iglesia y el Estado, eso nos marca una historia que ya estuvo en el pasado. Dice la sierva de Dios que cuando la iglesia y el Estado se unieron, empezó una persecución tan grande que nuestros primeros, o la hermana Elena dice que ellos tuvieron que salir de los lugares donde se encontraban por la persecución y llegaron a los Estados Unidos. Entonces ahí nos habla sobre la bestia del mar, de la que sale del mar, juntándose con la bestia que es de la tierra. Entonces es un evento importante para la iglesia adventista al unirse esto, porque quiere decir que entonces vendrá una persecución no como la que fue anteriormente, que nos habla la profecía de los 1200 años, sino esto será más corto y quiere decir que Jesús ya viene pronto. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por su punto de vista. Muy amable. Interesante lo que nuestro hermano nos ha dicho. Ahí está la pregunta. Es la segunda pregunta que tengo para ustedes. ¿Qué es la libertad religiosa? Hay alguien que quiera llamar y decir, mire, yo entiendo que la libertad religiosa es esto. Para mí es esto, la libertad religiosa. ¿Quién quiere llamar? Ahí están los números en pantalla para que lo hagan y escuchar sus comentarios. El Señor le bendiga. No tenemos a nadie entonces en la línea todavía, pero ahí están los números. ¿Qué es la libertad religiosa? Es la segunda pregunta que estoy planteando. Creo que está entrando una llamada, Eliseo. Vamos a tomarla. El Señor le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, qué bueno, pastor. Pastor, con todo lo que se ha dicho previamente a su alocución, estamos a puertas de la promulgación de la ley dominical. Como le decía, esto de la libertad religiosa ya estaba escrito con anterioridad de 100 años, como usted lo mencionó, ya más antes todavía. Entonces estamos realmente en una situación de no divagar más en el asunto de qué tenemos que hacer. Simplemente tenemos que prepararnos para afrontar la situación que venga después de que se promulgue la ley dominical. Amén. Amén, hermano. O sea, la ley dominical, el Estado con la Iglesia ya formarán la imagen de la bestia según lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y según lo que ya lo ha mencionado y lo ha explicado también el Espíritu Profecía en el libro Conflicto de los Siglos. Hay un libro que estaba circulando acá en América del Sur, en el Perú sobre todo, porque yo estoy llamando ahorita del Perú. Amén. Del Valle de Tambo. Ahí estoy llamando. Amén, amén. Entonces, ese es el libro escrito por el pastor Fernando Chay. Ya lo dijo, buscando posiblemente en algún lugar lo encontró donde decía que tenía que cambiarse parte de la Constitución de Estados Unidos. Y ya estamos justamente en eso. Entonces no nos queda otra cosa que afrontar y prepararnos para ese asunto, porque como alguien mencionó antecediéndome, se va a presentar después de eso la persecución, así como se hizo pues en el medioevo, o sea, en la edad medieval.
Y eso tiene que darse porque siempre el enemigo, o sea, el diablo ha utilizado a la misma iglesia para perseguir a los suyos también. Muy bien, muchas gracias hermano por su opinión, muy acertado su comentario, le agradezco mucho. Voy a agarrar otra llamada que tengo acá para darle oportunidad a alguien más. ¿Qué le parece? Bueno, gracias. Aquí tengo a mi hermana Gisela nuevamente en la línea. ¿Me escucha, hermana Gisela? Sí, le escucho. ¿Y usted me escucha a mí? Sí, le escucho, hermanita. Adelante. ¿Cuál es su comentario sobre esta pregunta que tengo en la pantalla? La libertad religiosa, tengo entendido que es el derecho que tiene cada ser humano a elegir la religión que quiera practicar. Y de hecho es uno de los puntos que está en la Constitución de los Estados Unidos. Amén. Gracias. Muy amable, muy amable. Gracias, hermanita. Muy bien, como que está funcionando mejor aquí. Se llaman al 214-881-4029. Este es el número entonces que yo puedo agarrar más rápido y lo pongo aquí en mi micrófono y ya saco adelante su llamada. Una llamada más, ¿qué les parece? Si marcan el 214-881-4029, aquí tengo otra, vamos a ver si esta... El Señor le bendiga, ¿con quién tengo el gusto? Sí, hermanito, aquí estamos de México, de aquí de Puebla. Ah, qué gusto de escucharle, hermana, desde Puebla. Adelante, dígame, ¿cuál es su opinión sobre la pregunta? Pues que, bueno, habla de lo que se está uniendo todo, se está uniendo la ley, pues, para que se implante la ley dominical. Ok. Esa es su lectura que hace usted de esto que se está haciendo. Desde nuestra casa, sí, nos estamos colectando, pues, todos los sábados, hermanito. Amén, amén, qué bien, me alegra mucho. Pues saludos allá a todos y gracias por su opinión. Y le deseamos que se recupere pronto y que pues nos siga predicando. Amén, que Dios me la bendiga, un abrazo a la distancia. Feliz sábado. Feliz Santo Sábado, amén. Muy bien, todavía puedo agarrar una llamada más, 214-881-4029, es el WhatsApp que usted ve en el número ahí en la pantalla, más 1-214-881-4029. Con gusto puedo tomar una llamada más para que pueda dar su respuesta a esa pregunta que es la libertad religiosa. Vamos a agarrar la última llamada. El Señor le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Adiel Chávez, estoy llamando aquí de Orlando, Florida. Hermano, qué gusto de escucharle. Adelante, díganos su comentario. Es un gusto felicitarlo por los mensajes que nos mantienen despiertos cada sábado para estar atentos a las profecías Amén. que Dios ha puesto para este tiempo de fin. Amén. La pregunta y esta foto que tiene puesto aquí, ¿qué es la libertad religiosa? Yo pienso que la libertad religiosa es lo que ha hecho grande a esta nación. Interesante. Me alegra que... Ya ellos están quitando nuestras libertades para adorar conforme a nuestra mente y a nuestro corazón. Ya nos están obligando a lo que ellos van a llevar. Estas fotos de estos pastores y estos líderes cristianos que están aquí, próximamente los podemos ver firmando no la unión entre iglesia y Estado, sino una ley dominical. Vamos a ver sus caras próximamente, quién sabe, el año que viene. Insto a los hermanos que me están escuchando, por favor, que se preparen. Los acontecimientos van a ser rápidos y nuestras libertades por adorar al Señor en sábado van a ser quitadas. Búsquense un lugar donde estar, donde preparar a otros para que puedan estar fuera de todo esto que viene. Un campo, cada cual sabe dónde debe estar cuando llegue esta crisis. La crisis está frente a nosotros. Puede ser primavera del 2027, no estoy poniendo fecha, primavera del 2028, pero en cualquier primavera, estaba viendo un dato curioso, 321, 7 de marzo, se promulgó la primera ley dominical por Constantino. El intento de segunda ley dominical 1888 fue aplazado por Alonso T. Jones. Ahora no hubo nadie que nos defendiera frente al Congreso para poder frenar esto, pero Dios sabe lo que va a venir. Así que, hermanos, no nos queda otra cosa de estar preparados, listos, prepararnos a otros, por favor. Esto está encima de nosotros. Esto terminó y ya pronto van a empezar los eventos, empezando con la ley dominical, con los eventos de Daniel 12, con los eventos que están profetizados para el tiempo de fin. Muchas gracias, pastor, que Dios le bendiga, sigamos adelante y sigamos confiando en el Señor. Amén. Muchas gracias, Dios me lo bendiga a usted también. Muy bien, hermanos, así el pueblo de Dios participa. Yo quisiera a veces
quedarme aquí agarrando llamadas y llamadas, pero se convertiría ya en un foro de opiniones y nada más quise abrir la línea para unas cuantas para luego continuar con el mensaje. ¿Qué es la libertad religiosa? Que es la que está en peligro de acabarse si se elimina el concepto de separación entre iglesia y Estado por un concepto nuevo de construir puentes entre ambas instituciones. Hermanos y hermanas, como dijo la hermana Gisela en su llamada, la libertad religiosa es el derecho de toda persona a elegir, practicar, cambiar o no tener una religión sin ser obligada, discriminada o perseguida por sus creencias. Este derecho incluye la libertad de creer en la religión que desee o no creer en ninguna. Este derecho es practicar uno la religión de forma individual o en comunidad y cambiar de religión si así uno lo quiere. Eso es la libertad religiosa. La libertad religiosa es expresar uno sus creencias siempre que no vaya, por supuesto, de una manera que Dios no apruebe. La libertad religiosa, mis hermanos, es un derecho humano fundamental. Ha sido reconocido o es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y está en las constituciones de muchos países. Una persona puede asistir a una iglesia, una mezquita, un templo y, como dije, puede decidir practicar o no ninguna religión y se le debe respetar por esa decisión. En los Estados Unidos, la libertad religiosa está reflejada principalmente en la primera enmienda de la Constitución que forma parte de la Carta de Derechos, ratificada en 1791. Se lo pongo aquí en la pantalla lo que dice parte de esa Constitución. El texto dice: el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de la misma. Esto significa, mis hermanos, que el gobierno federal no puede establecer una religión oficial ni favorecer una denominación sobre otra, ni obligar a los ciudadanos a seguir una determinada fe. El propósito de esta cláusula que tiene la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es evitar justamente la unión entre la Iglesia y el Estado y mantener la neutralidad del gobierno en asuntos religiosos. Y esta cláusula es la que protege el derecho de cada persona, como ya dije, a practicar su religión o no practicar ninguna, sin interferencia indebida del gobierno. Y también protege el derecho a predicar, reunirse para adorar y vivir conforme a las propias convicciones religiosas que uno tenga dentro de los límites que están establecidos por Dios en su santa palabra. El tema de esta mañana no tiene el propósito de decir que ya se firmó la ley dominical, sino que tiene el propósito, como decía una hermana, de advertir, de abrir los ojos, porque esta comisión de libertad religiosa creada por el gobierno ha venido con ese reporte
y está diciendo que el concepto de separación entre iglesia y Estado no se debe manejar como siempre se ha manejado, sino más bien utilizar otro concepto de construir puentes entre ambas instituciones. Eso dio lugar, repito, a que la iglesia adventista de la división norteamericana les mandara esta carta, porque ellos le han dado el reporte al presidente y también han dado la oportunidad para que se manifiesten los que quieran, pues la iglesia adventista a través de la división norteamericana aquí en Estados Unidos les ha mandado esta carta muy bien redactada, diciéndoles que es preocupante lo que están proponiendo, que el Departamento de Justicia reinterprete la cláusula de la primera enmienda como es esa que tienen en la pantalla. Esto solamente, repito, es una propuesta, es el reporte de un estudio compuesto por esa comisión, donde hay evangélicos, católicos, judíos y representantes del gobierno, y hasta un adventista está ahí como es el doctor Ben Carson, pero que no está en representación de la iglesia adventista, sino que él, porque anda en la política, también lo han puesto como el vicepresidente de la comisión. Pero esto que dice, hermanos, la primera enmienda, esa cláusula que ustedes tienen ahí en la pantalla, que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de la misma. Esto que salvaguarda la libertad religiosa, ¿estará en armonía con la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la libertad religiosa? Ahí está en la pantalla. No voy a abrir la línea porque voy a seguir con el estudio, pero ¿qué dice la Biblia sobre la libertad religiosa? Vamos a abrir Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Gálatas 5, versículo 1. La palabra del Señor nos dice así. A ver. Aquí tenemos el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo, hermanos, nos presenta una verdad fundamental. Y es que antes de que los hombres intentaran definir la libertad, Dios ya la había definido en su palabra. Antes que los gobiernos debatieran qué significa la libertad religiosa, Cristo enseñó qué es la verdadera libertad. Pero aquí surge una pregunta. Si Cristo ya definió lo que es la verdadera libertad, ¿cómo es que Satanás va a lograr que millones de personas terminen aceptando una libertad diferente? ¿Cómo es que va a conseguir el enemigo que una sociedad entera cambie su manera de pensar? Y que sí, no hay muro de separación entre iglesia y Estado. Es mejor que haya un puente de entendimiento entre ambos. ¿Cómo es que el enemigo va a lograr que muchos acepten eso? Lo hará sin duda, hermanos, como siempre lo ha hecho. Que se sigan usando las palabras
pero con un significado completamente distinto. Y para eso vamos a mirar ahora cómo lo hizo al principio de este mundo. No tenemos que depender de Washington, ni tenemos que depender de Roma. Ni siquiera debemos ir al Apocalipsis para ver cómo el enemigo lo ha hecho. La respuesta comienza en el Edén. Porque el primer ataque de Satanás, mis hermanos, contra la humanidad, no fue un ataque contra un gobierno, ni tampoco fue un ataque contra una iglesia. Fue un ataque contra el significado de las palabras. De manera que si entendemos bien lo que ocurrió en el Edén, vamos a comprender muy bien lo que va a ocurrir más adelante. Por eso quiero invitarles a considerar la primera verdad de esta mañana, como es esa. Cuando Satanás cambia el significado de las palabras. Abramos la Biblia en Génesis 3, versículo 1 ahora. Génesis 3, versículo 1. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Miren con cuidado lo que hemos leído. La pregunta de la serpiente no comenzó negando la existencia de Dios. No comenzó insultando al Creador. Ni siquiera comenzó contradiciendo directamente el mandamiento, sino que comenzó sembrando una duda acerca de las palabras de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Esa pregunta parece inocente, pero ahí comenzó la tragedia de la humanidad. Porque antes de cambiar la conducta de Eva, Satanás necesitaba cambiar su manera de pensar. Antes de cambiar sus acciones, tenía que cambiar la manera en que entendía las palabras de Dios. Y aquí encontramos el primer principio de esta mañana. Y es que toda gran apostasía comienza cuando el hombre acepta una nueva definición de lo que Dios ya ha definido. Eso es lo que ocurre en el Edén, hermanos. Ahora, mire, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Este es el corazón del engaño, hermanos. Noten que Satanás no cambió el árbol, no cambió el fruto, no cambió el mandamiento, cambió el significado de una palabra. Dios había dicho: ciertamente morirás. Pero la serpiente dijo: no moriréis. Así que la discusión no era sobre un árbol, era sobre el significado de la muerte. Satanás tomó una palabra definida por Dios y le dio un significado completamente diferente. Y cuando Eva aceptó esa nueva definición, también aceptó una nueva decisión. Primero cambió el significado y después cambió la conducta. Ese es el método de Satanás. Y no lo ha cambiado. Sigue siendo el mismo.
Satanás, hermanos, rara vez comienza atacando directamente la verdad. Generalmente comienza cambiando el significado de las palabras. Lo mismo ocurrió con la palabra pecado. Hoy muchos ya no hablan de pecado. Hablan de errores, de debilidades, de estilos de vida. Lo mismo ocurrió con la palabra arrepentimiento. Ahora algunos piensan que arrepentirse es simplemente sentirse mal. Pero la Biblia dice que es un cambio profundo de mente y de dirección. Y eso mismo ha ocurrido también con la palabra matrimonio. Miren cómo el enemigo nos ha venido llevando, hermanos. Y con la palabra adoración ha ocurrido lo mismo. Con la palabra verdad también. Entonces, hermanos, la estrategia del enemigo es cambiar el significado de las palabras. Mira, antes separación entre iglesia y Estado significaba esto. Pero ¿qué les parece si quitamos ese concepto y ponemos este otro? Puente de entendimiento entre ambas instituciones. Es una cosa que tiene un significado diferente. Podemos en ese puente intercambiarnos poder. Hermanos y hermanas, Satanás ha trabajado así desde el principio, cambiando el significado de las palabras, redefiniendo lo que Dios ha definido claramente. Y antes del regreso de Cristo, nosotros vamos a ver que estas que ahora son propuestas, que estas que ahora son el resultado de un estudio y se llega a esas conclusiones, nosotros vamos a ver, hermanos, que van a terminar cambiando el significado de lo que conocemos como libertad. Usted ya lo sabe, un hermano lo citó, pero vamos a leerlo. Apocalipsis 13, 11 al 17, para que mire usted cómo estamos en el proceso de que lleguemos a esto. Apocalipsis 13, versículo 11 al 17. Dice así la escritura, muy conocido, pero siempre que aparecen este tipo de movimientos, estos versículos hay que volverlos a leer. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 13, versículo 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, miren lo que está en la pantalla. Apocalipsis 13 nos acaba de decir que el significado de la palabra libertad cambiará. Nos lo ha dicho de una manera codificada. El pasaje que hemos leído representa a un poder civil que va a terminar cambiando el significado de la palabra libertad. Hablando como dragón y utilizando su autoridad para respaldar el sistema de adoración, le va a quitar la libertad a las personas. Según aparece aquí.
Fíjense el orden de lo que hemos leído. Primero ejerce autoridad civil, luego promueve una causa religiosa y finalmente obliga a la conciencia. La coerción no aparece al principio, aparece al final. Antes hubo un proceso de acercamiento y la historia confirma el mismo patrón. Durante los primeros 3 siglos, la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. Pero cuando en tiempos de Constantino comenzó la alianza entre el trono y el altar, muchos pensaron que eso era una gran bendición. Sin embargo, con el tiempo, esa unión produjo persecución religiosa, pérdida de la libertad de conciencia y el uso del poder civil para resolver las diferencias doctrinales. La iglesia oficial establecida, dirigida por el papado, utilizando el poder civil de Roma, impuso sus dogmas. Por eso, la mensajera del Señor, con justa razón, escribió esto que les pongo en la pantalla. Ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Oiga esto. Satanás ha venido estudiando esto, hermanos. Ha venido estudiando cómo puede derrumbar ese muro de separación. Y está utilizando lo mismo que hizo en el Edén, redefiniendo. Quitemos esa palabra y pongámosle puente de entendimiento entre ambas instituciones. Él ha venido estudiando, se ha venido esforzando para unir a la iglesia y el Estado, dice, desde el principio. Separados, dice, son útiles y valiosos para la vida del mundo. Pero unidos, ¿qué vienen a ser? Un veneno mortífero. Tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se les oponen. Ahí está en el apéndice del Deseo de toda la gente, página 776. Este apéndice no lo escribió el hermano White, lo escribieron los editores del libro. Pero lo escribieron cuando la hermana White estaba viva. Y el hijo de la hermana White vino con ella y le dijo que con ese apéndice allí al final del libro, pues era bastante difícil que ese libro lo comprara la gente, porque ese apéndice estaba muy confrontativo. Y la hermana White le dijo al hijo, pues si hay oposición a ese apéndice, eso demuestra que es necesario que esté allí, le dijo. Hermanos, es interesante lo que dice, que separados la iglesia y el Estado son útiles y valiosos para la vida del mundo. ¿Por qué? Porque Dios estableció funciones diferentes para cada uno. Al Estado, Dios lo instituyó para que preservara el orden y castigara el delito. Mientras que a la iglesia, Dios la instituyó para predicar el Evangelio y transformar los corazones por el poder del Espíritu Santo. Y cada uno cumple una misión noble mientras permanece dentro de los límites que Dios le asignó. Pero cuando esos límites desaparecen, dice que vienen a ser un veneno mortífero. ¿Por qué? Porque el Estado pierde su imparcialidad y la iglesia pierde su espiritualidad. Entonces la fe deja de ser una convicción y se convierte en una obligación. La conciencia deja de ser libre y pasa a estar ahora controlada por la ley civil. Por esto, la sierva del Señor dice aquí
que de esa unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas. Y no es una referencia a animales literales, sino a sistemas políticos religiosos que utilizan el poder del gobierno para imponer la religión y perseguir a quienes permanecen fieles a Dios. Así ocurrió en la Edad Media. Y según Apocalipsis 13 que hemos leído, volverá a ocurrir en un tiempo próximamente cercano. Hermanos y hermanas, la verdadera libertad religiosa no consiste en que el Estado favorezca una religión, sino en que proteja el derecho de cada persona a obedecer a Dios según su conciencia. Cuando la iglesia busca el poder político para imponer la fe, entonces la iglesia deja de parecerse a Cristo, quien nunca obligó a nadie a seguirle, sino que siempre invitó a que le siguieran. El conflicto de los últimos días, estamos en la línea para que nos llegue. Hermanos y hermanas, ¿será la adoración que usted y yo vamos a dar el resultado de una convicción producida por el Espíritu Santo o de una imposición respaldada por el Estado? Ese es el conflicto que se nos viene. Ahí va a radicar la diferencia entre el reino de Cristo y los reinos representados por las bestias de Apocalipsis. Yo no estoy aquí como un amarillista, como un conspiranoico, trayendo lo que evidentemente ha salido a la luz. Estoy trayendo el tema para analizar y, como decía la hermana, entrar en reflexión de si nosotros estamos preparados espiritualmente para cuando estas cosas se den, cuando la imagen de la bestia se constituya y que estamos en camino hacia allí con estos reportes que esta Comisión de Libertad Religiosa está proponiendo. No todo en el reporte está malo, ni estamos juzgando aquí los corazones de los que componen la comisión. Estamos viendo el peligro. Estamos viendo el peligro de que se redefina el concepto. Y es posible que algunos digan, ¿pero y qué importa eso? Bueno, solo el que no quiere ver puede expresarse así, pero el que estudia las profecías sabe hacia dónde vamos. Mire esta otra cita que le pongo acá del don de profecía. Ya la hermana la leyó, una de las que opinó. Cuando las iglesias principales, ¿de dónde, hermanos? De los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Conflicto de los siglos, página 493. Aquí tenemos, mis hermanos, el camino, como le pueden ver en la pantalla, el camino que conduce a la imagen de la bestia. Es decir, la unión de la iglesia con el Estado. Todo comenzará cuando las iglesias principales, dice, de los Estados Unidos. Observen que la mensajera del Señor no dice una iglesia, sino las iglesias principales. Es decir, diferentes denominaciones que históricamente han tenido diferencias doctrinales van a llegar a un punto de convergencia.
Y no será una unidad basada en toda la verdad bíblica, sino en ciertos puntos, dice, comunes de doctrina que les permitan actuar como un solo bloque religioso. Se unirán, dice, en puntos comunes de doctrina. Esa será la clave. La unión, hermanos, no se va a producir porque todas acepten la totalidad de la verdad, sino porque acuerdan dejar a un lado sus diferencias para promover una agenda religiosa compartida. Cuando la verdad, hermanos, se sacrifica en favor de la unidad, entonces la verdad deja de ser un don de Dios y se convierte en una herramienta de poder. Porque dice que entonces van a influir sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Ese, hermano, va a ser el momento decisivo. La iglesia va a dejar de depender de la persuasión del evangelio y va a comenzar a depender de la coerción del gobierno. En lugar de convencer con la palabra de Dios, la iglesia va a buscar convencer con la ley civil para que haga cumplir aquello que pertenece al ámbito de la conciencia. Y en ese instante, hermanos, la libertad religiosa va a empezar a desaparecer. Y entonces, dice, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Ustedes saben que una imagen no es el original, pero sí reproduce su carácter. Así que la profecía no dice que los Estados Unidos se va a convertir en la Roma papal, sino que va a copiar su método. Al unir el poder religioso con el poder civil para imponer prácticas religiosas. Hermanos, la imagen se parece al modelo porque actúa de la misma manera. Por eso se llama imagen de la bestia, en referencia a esa bestia que en la época de la Edad Media se unió con la Roma pagana para violar la libertad de conciencia, que es otra forma de llamarle a la libertad religiosa. Pero cuando esto, dice, se vuelva a hacer, cuando esta potencia, llamada aquí por la sierva del Señor Elena White, los Estados Unidos, la América protestante, las iglesias, dice, se unen con el Estado, entonces, dice, la inflicción de penas civiles contra los disidentes, ¿qué dice ahí? Vendrá por sí sola. Es decir, el resultado, hermanos, va a ser persecución. Cuando el Estado recibe la misión de proteger una doctrina religiosa, los que no la aceptan dejan de ser vistos simplemente como ciudadanos con otra convicción y comienzan a ser considerados como un problema para el orden público. Así que la persecución, hermanos, no nos va a llegar de la noche a la mañana. La persecución es la consecuencia lógica de una iglesia que cambia el poder del Espíritu Santo por el poder del Estado. Hermanos y hermanas, la mayor defensa de la libertad religiosa no es proteger una religión en particular, sino, como ya dije, proteger la libertad de conciencia de todos. Cristo jamás le pidió a César que obligara a las personas a seguirle. ¿Qué decía el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero oiga cómo él hablaba. Si alguno quiere venir en pos de mí. Nunca impuso, nunca obligó. Porque, hermanos, el reino de Cristo se establece por la convicción del corazón, no por la imposición de una ley.
Por eso, esta cita que hemos leído nos recuerda que el conflicto final no va a comenzar simplemente con un cambio político, sino cuando la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, decida que la influencia del Estado es más efectiva que el poder transformador del evangelio. Y allí va a nacer, hermanos, ahí va a nacer la imagen de la bestia descrita aquí en Apocalipsis 13, 11 al 17. Pero quiero que noten algo muy importante. Hasta este momento hemos visto cómo Satanás pretende gobernar el mundo. Miren ustedes. Hemos visto el camino que conduce a la imposición de la religión. De manera que nosotros tendremos que hacer una decisión. Y la decisión será si queremos que nuestra conciencia sea gobernada por los hombres o que sea gobernada por Dios. En el tiempo del fin, hermanos, habrá dos gobiernos, dos métodos y una decisión. Tendremos que decidir, como ustedes ven en la imagen, como le tocó decidir al pueblo de Israel en los días de Josué. Ese siervo de Dios tuvo delante de él toda la nación de Israel. Y si alguna vez existió un momento para imponer la religión, era ese. Sin embargo, escuchen las palabras que salieron de sus labios. Josué 24:15. Vamos a leerlo. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, este es el método de Dios. Así gobierna Dios, con libertad. El mundo tiene que decidir libremente, como dice ahí en la pantalla, cuál método y gobierno quiere. Si el del hombre uniendo la iglesia con el Estado, o el de Dios, que es el que propone Josué al pueblo. En estas palabras, miren ustedes, escogeos hoy a quién sirváis. Nosotros encontramos, hermanos, la primera gran declaración bíblica sobre la libertad religiosa o libertad de conciencia. No vinieron de un filósofo, no vinieron de un tribunal, no vinieron de un congreso, vinieron de un hombre ya anciano llamado Josué. Y sus palabras, hermanos, no fueron una orden, ni fueron una amenaza, fueron una invitación. Escogeos hoy, dijo Josué. Esas dos palabras, hermanos y hermanas, encierran uno de los principios más hermosos de la Escritura. Y es que Dios creó a los seres humanos capaces de elegir. Dios te creó a ti capaz de elegir, hermano, hermana. Y para comprender la fuerza de estas palabras de Josué, debemos recordar el momento en que las pronunció. Israel ya había conquistado la tierra prometida. Las grandes guerras ya habían terminado. Las tribus ya habían recibido su herencia. Josué sabía que su muerte estaba cerca. Y entonces reúne al pueblo en Siquem. ¿Por qué en Siquem? Porque era un lugar lleno de recuerdos espirituales. Allí Abraham
levantó uno de los primeros altares cuando llegó a Canaán. Allí Jacob enterró los ídolos de su familia antes de acercarse nuevamente a Dios. Ahora Josué reúne nuevamente a toda la nación para hacer una renovación del pacto. Y comienza recordando toda la historia de la gracia de Dios. Les recuerda a Abraham, les recuerda el Éxodo, les recuerda el Mar Rojo, les recuerda el desierto, les recuerda la conquista de Canaán. Es como si les dijera, antes de pedirles una decisión, quiero recordarles todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Y solo después, hermanos, de presentarles las evidencias del amor divino, les hizo el llamado: escogeos hoy a quien sirváis. Miren el orden. Primero Dios revela su amor y después invita. Nunca obliga. Dios no fuerza la adoración. Y ese es uno de los principios más importantes de toda la Biblia. Josué pudo haber dicho: todos van a servir a Jehová de ahora en adelante. Pero no lo hizo. Tampoco dijo: el que no adore a Dios va a ser ejecutado. No dijo eso. Le dio libertad para decidir. Incluso miren ustedes, les menciona alternativas. Si a los dioses les dice que sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos. ¡Wow! ¡Qué sorprendente esto! Dios permitiendo que el ser humano decida incluso rechazarlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el amor verdadero no puede existir donde no existe libertad. Hermanos, un robot puede obedecer. Un esclavo puede someterse. Pero solo una persona libre puede amar. Por eso Dios no busca adoradores forzados. Busca hijos que respondan voluntariamente a su amor. Ahora, la libertad implica responsabilidad, por supuesto. Porque si ustedes se fijan, Josué no presenta una libertad así sin consecuencias. Él no dice: da igual a quien sirvan. No. La elección tiene resultados. Toda decisión espiritual produce un destino. Servir a Jehová trae vida eterna, y apartarse de él trae muerte eterna. La libertad bíblica, mis hermanos, nunca significa ausencia de consecuencias. Significa que Dios respeta la decisión del ser humano, aun cuando esa decisión sea equivocada. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Dios les permitió que eligieran. Eso también sucedió con Caín, con Judas, con el joven rico, con todos, hermanos. El Señor nunca ha anulado el libre albedrío de las personas. Pero el ejemplo personal de Josué es digno de imitar, hermanos. Porque él, después de dejar libre al pueblo, pronuncia una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura. Y es: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Noten ustedes el equilibrio. No obliga al pueblo, pero tampoco negocia sus convicciones. No dice: como cada quien tiene su verdad, todas las opciones son iguales. No. Él afirma con absoluta firmeza cuál es el camino correcto. Porque la verdadera libertad no consiste en creer que todas las religiones son verdaderas.
sino que la verdadera libertad consiste en defender el derecho de cada persona a escoger, mientras uno permanece firme en la verdad que Dios le ha revelado. Josué respetó la libertad de todos, pero jamás sacrificó sus principios. Y ese es un equilibrio que nosotros necesitamos recuperar en estos días. Porque tristemente, como dijo el apóstol Pablo en el versículo que les leí, muchos han redefinido esto de la libertad, y en esa libertad han elegido seguir siendo esclavos. Mire, lo voy a leer nuevamente. Gálatas 5:1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos libertó el Señor? Del pecado y de las consecuencias del pecado, como es la muerte eterna. Dice Pablo, estén firmes en esa libertad. Cristo pagó un precio elevado para que ustedes sean libres. En esa cruz del Calvario, Cristo derramó su sangre para que ustedes sean libres. Manténganse firmes, dice Pablo, en esa libertad con la que Cristo les ha libertado. Y no sean, dice, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, el Espíritu de Profecía dice que cuando la ley dominical se imponga, la esclavitud nuevamente va a regresar. Pero lamentablemente muchos ya han decidido ser esclavos del pecado cuando deberían disfrutar de la libertad con la que Cristo les ha hecho libres. Hermanos y hermanas, el Señor respeta la libertad de nosotros, pero al mismo tiempo nos invita para que no seamos nuevamente esclavos del pecado. Lo que Josué, y voy otra vez a la pantalla, lo que Josué dijo, escogeos hoy a quien sirváis. Es un llamado de verdad presente para ahora y para los días finales. Porque va a haber presión. Va a haber presión para que el pensamiento sea sometido a esa imagen de la bestia. Las mentes de nosotros, hermanos, van a ser presionadas como nunca. Y la presión vendrá del Estado, por mandato de la Iglesia. Hermanos, hoy somos presionados por la cultura. Y la cultura nos dice, vístete así, adórnate así, ponte esto en tu cuerpo, come así, diviértete así. La cultura presionando. Y lamentablemente muchos cedemos a la presión de la cultura. La opinión pública presiona. Presiona para que pensemos como piensa todo el mundo. Pero Dios sigue llamando personas que como Josué
digan: yo ya tomé mi decisión. Yo ya tomé mi decisión. Y es que voy a servir a Jehová, como mi conciencia, dirigida por el Espíritu Santo, me lo ha dictado y respaldada con la palabra de Dios. Yo tomé mi decisión con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, de que nosotros vamos a servir a Jehová. ¿Qué cultura, qué opinión pública, qué Estado unido con la iglesia para querer cambiar mis convicciones? Yo ya tomé mi decisión. Y es que obedeceré a Dios antes que a los hombres. Cuando esta unión de iglesia con Estado imponga la ley dominical, como algunos hermanos estuvieron hablando anteriormente, que es lo mismo que la marca de la bestia que menciona aquí Apocalipsis. Hermanos, cuando eso suceda, usted ya tiene que haber hecho su decisión. La decisión de Josué, de que junto con sus hijos, junto con su esposa, con su esposo, junto con su familia, elegirán servir solo al Señor, obedientemente, guardando sus mandamientos, entre los cuales se va a destacar el Santo Sábado como nunca. Será la piedra de toque. Hermanos y hermanas, la libertad religiosa ahora protege el derecho de elegir. En esa ocasión no te va a proteger. Cuando se imponga la ley dominical, allí no te va a proteger la libertad religiosa, porque ya habrán decidido eliminarla. Así que hoy, si bien es cierto, la libertad religiosa te protege el derecho de elegir, también, hermano, hermana, te exige el valor de permanecer fiel cuando esa elección que tienes ahora sea impopular. Voy a terminar mi mensaje esta mañana diciéndoles que Josué comprendió una verdad eterna cuando dijo esas palabras que están en la pantalla. Escogeos hoy a quien sirváis. Él comprendió una verdad eterna. Y es que Dios jamás desea una obediencia producida por el miedo. Dios quiere una obediencia nacida del amor. El gran conflicto entre Cristo y Satanás gira precisamente alrededor de este principio. Satanás gobierna mediante la fuerza. Cristo gobierna mediante el amor. Satanás obliga. Cristo invita. Satanás amenaza. Cristo dice: escoge. Y hoy esa misma voz sigue resonando. Hermano, hermana, no basta con haber nacido en un hogar cristiano. No basta con pertenecer a la iglesia remanente. Tendrás que hacer tu elección. Cada uno de tu familia tendrá que hacer su elección. Tal vez habrás oído aquella frase que dice que Dios no tiene nietos, que solo tiene hijos, que un día decidieron libremente entregarle el corazón. Pues libremente van a tener que decidir a quién van a servir. Por eso la pregunta de Josué sigue siendo la pregunta de Dios para nosotros hoy: ¿a quién servirás? Y es mi deseo y oración esta mañana que cada uno de nosotros responda con la misma firmeza de aquel anciano siervo de Dios, es decir, diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quieres que oremos por eso?
porque esas palabras que están en la pantalla, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, sean las tuyas, sean la de tus hijos, sea la de tu familia. Querido joven que estás ahí con tus padres oyendo este mensaje, ¿cuál será tu decisión? ¿Decidirás con tus padres servir a Jehová siempre? ¿Decidirás seguir siendo fiel a Dios y a sus santos mandamientos cuando la imagen de la bestia imponga la ley dominical, la marca? ¿Elegirás seguir siendo fiel a Jehová, querido joven? Querida esposa, que estás ahí junto con tu esposo, ¿elegirás seguir siendo fiel? Querido esposo, ¿elegirás seguir siendo fiel cuando tengas que ver con trabajar o no trabajar en sábado? Querida madre, madre soltera, madre que lucha con sus hijos, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a decidir? Ojalá que todos esta mañana, al igual que Josué, usando la libertad con la que Dios nos ha hecho libres, digamos libremente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que es un buen momento para orar y terminar este mensaje. Muchas llamadas están entrando, yo veo que están entrando, pero si abro la línea, ya no va a terminar con el ambiente espiritual y de consagración que debe terminar este mensaje. Quisiera seguir oyendo lo que ustedes piensan, pero, hermanos, solo quiero decirles que por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero sí quisiera invitarles a que nos consagremos más a Dios, a que dejemos ya, hermanos, esa vida espiritual tan mediocre, a que dejemos ya, hermanos, ese cristianismo donde estoy con el mundo y estoy con Dios. Hermanos, decidamos como Josué. Si queremos servir al mundo, hermanos, ahí está el mundo. Somos libres de servir al mundo. Somos libres de servir a las cosas mundanas. Pero decidamos como Josué también decidir mejor servir a Jehová nuestro Dios. Pero no podemos estar en los dos lados. Josué les dijo, o los dioses de los amorreos o a Jehová. Ustedes son libres. Pero yo, dijo, y mi casa, con la libertad con que Dios nos ha dado, decidimos servir al Señor. Hermano, hermana, revisa tu corazón, revisa tu vida. ¿Cómo estás? ¿Qué cosas de este mundo te tienen atado? ¿Qué cosas de este mundo te tienen atrapado? ¿Qué cosas de este mundo no te dejan entregarte completamente? Revisa tu vida. Y haz tu decisión ahora de servir solamente a tu Dios. Cuando estas redefiniciones del concepto sobre la separación de la iglesia y el Estado, hermanos y hermanas, se lleguen a concretar, que la decisión que tú hagas hoy la mantengas en ese día. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Arrodíllate ahí donde estás. Yo no lo puedo hacer ahorita por la condición que ustedes saben que tengo en mi pie, pero arrodíllense, hermanos. Arrodíllense. Yo voy a arrodillar mi corazón y vamos a hablar con Dios. Y así vamos a terminar este mensaje. No va a haber un himno final. Cuando su servidor diga amén, ahí, hermanos, terminó el servicio de adoración y le agradezco
Le agradezco que se haya quedado hasta el final para oír este mensaje de advertencia, de llamado, de invitación a ser fiel, sirviendo solamente a Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, no cabe duda que estamos en la recta final hacia la composición de la imagen de la bestia. La política y la religión están en un amor donde el matrimonio está a punto de consumarse. Ya no se esconde lo que se quiere hacer. Lo que siempre se ha dicho, que han sido rumores, que han sido tal vez solamente escándalo de los adventistas, ahora vemos, Señor, que se está a todas luces buscando que se concrete. Ya no se esconde, se dice claramente. Ese concepto de separación de iglesia y Estado no debe seguir siendo usado, sino más bien el de fuente de entendimiento. Oh Dios, nosotros sabemos hacia dónde va esto. Y Padre, por las profecías bíblicas, nosotros miramos que nuestra libertad y la libertad del mundo está a punto de ser quitada. La libertad de decidir a quién se adora, cómo se adora y cuándo se adora. Y en el caso de nosotros, los que te adoramos en el día sábado, los que predicamos que el santo sábado sigue siendo el mandamiento de la ley de Dios y el verdadero día de reposo, sabemos, Señor, que nos veremos confrontados cuando esta imagen de la bestia se concrete e imponga la ley dominical. Señor, por favor, en esta hora clamamos porque nos ayudes a ser fieles a ti y a elegir como Josué y su familia servirte con todo nuestro corazón. Te pedimos por nuestros hijos, te pedimos por nuestra esposa, por el esposo, te pedimos por toda nuestra familia, para que no vayamos a claudicar, para que no vayamos a traicionarte, para que no vayamos, Señor, a elegir ser gobernados en nuestra conciencia por el hombre, sino más bien elegir solamente que nuestra conciencia sea tuya y que tú la gobiernes. Si eso va a implicar, Señor, un castigo, persecución o muerte, eso te lo dejamos a tus manos, que tú lo controles, pero que nosotros te amemos y por amor te sirvamos siempre como Josué y su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.